Hola queridos amigos del canal. Perdón, estoy algo nervioso. Es el primer análisis que hago sobre un personaje. Y bueno, es eso, la razón. Un poco los nervios por ahí. Finalmente llegó el día de hacer el primer análisis. Hoy vamos a estar analizando a Albert Wesker, que acá lo vemos. Obviamente vamos a comenzar retomando un poco, hablando sobre los orígenes del personaje, hasta finalmente ver dónde llegó el señor Albert Wesker. Lamentablemente, de Wesker mucha información no se tiene de cuando era chico, aparentemente. Solo se sabe que Wesker fue uno de los 13 niños Wesker, y es uno de los únicos dos sobrevivientes de ese dicho proyecto de Spencer, según el lore de la saga. La otra persona es Alex Wesker. Pero entre Albert y Alex no se conocían. De hecho, si nos ponemos a ver, no sé si muchos de ustedes lo habrán visto, pero en el DLC de Lost in Nightmares de Resident Evil 5, convenientemente hay unos libros, sí, que se llaman Memorias de Oswald Spencer. En estas memorias se nos comenta, por órdenes de Spencer se podría decir, que recibe correos o intercambios con Alex Wesker, donde el mismo Spencer la manda a investigar para su inmortalidad y para ser finalmente el dios del que tanto habla, ese complejo de Dios. Convenientemente ese complejo de Dios es el mismo complejo de Dios que tiene nuestro muchacho que estamos viendo acá en la pantalla. No solamente es eso, sino que Wesker llegó a manos de Spencer, se podría decir, por un intercambio. De los padres de Wesker no se sabe nada, como tampoco de su infancia, solo que es una persona que no obtuvo cariño como por ahí otros protagonistas de la saga sí lo obtuvieron. Aunque tampoco eso va mucho al caso. Eh, Fueron entrenados y desarrollados bajo la tutela de Spencer y según la visión que tenía este sobre cómo quería que sea su nuevo mundo. Algo bastante normal dentro de Resident Evil si nos ponemos a ver. Ninguno de los protas está muy bien de la cabeza mentalmente. Y eso es un temita bastante importante. Sin saber mucho de eso, sí sabemos que no eran muy cercanos, definitivamente. De hecho, Wesker siempre estuvo como que su vida no tenía mucho sentido y que el único sentido de su vida era por saber que, que hacía Spencer, en cierta parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente Spencer le había, con el virus, a todos los niños Wesker en cierta parte, les había inyectado como que un chip mental que hacía que prácticamente su vida no tuviese ningún sentido si no era volver a él. Tarde o temprano todos iban a tener que regresar hacia donde estaba él. Esto es un cosa bastante curioso si nos ponemos a ver, porque después de que Wesker mata años más tarde a Spencer, luego de los sucesos del DLC de Lost in Nightmares de Resident Evil 5, bueno, en realidad esto no se ve, pero se sabe que es en ese día. Se calcula que es en ese día en realidad, que es un rato antes de que Chris y Jill llegaran finalmente hacia donde estaba. Hacia donde. ¡La puta madre! Perdón, se me cayó la cámara. Porque estoy grabando con la cámara del celular, porque soy especial. No tengo cámaras para grabar, obviamente, ¿no? Pero bueno, mientras que estaba explicando, el viento me tiró el celular, lo cual es algo bastante obvio, lamentablemente. Retomando la idea en la que estaba, prácticamente no se sabe mucho de la vida así de los protagonistas, fuera de cámaras, y tampoco se sabe de la de Wesker. Solo se sabe que es una persona que mantiene muy bien eso. Que mantiene su vida bastante privada. Como detalle de color, luego de los sucesos de los primeros Resident Evil, especialmente luego de Code Verónica, hablaríamos, donde ya se sabe que Wesker está vivo otra vez. O sea, vamos a hablar primeramente ahora de esto. Resident Evil 1 ocurre en el año 1996 y es la primera aparición canónica de Albert Wesker. El dato curioso es que en realidad Shinji Mikami, el director original de la saga, no quería saber nada con Wesker. Literalmente Wesker iba a morir. Eso ya todo el mundo lo sabe prácticamente. Wesker muere, de hecho, en Resident Evil 1, pero vuelve a la vida. El hecho de por qué vuelve a la vida es que en realidad Wesker iba a morir ahí y no iba a volver nunca más a la saga. O sea, tenía ese camino que iba a ser su última presentación dentro de lo que es el canon de la saga.
Pero, como les gustó tanto el personaje a la gente, decidieron volver a traerlo a la vida a Wesker. ¿Por qué decimos esto prácticamente? Bueno, teóricamente, Wesker aparece en... Aparece una versión de Wesker Zombie. Entonces... Y pasa por ahí. Pasa por ese lado. Wesker iba a aparecer como zombie ahí y nada más. No iba a volver a aparecer nunca más. Así que esa iba a ser la última vez que supiéramos algo del Alberto. Hija de puta, vieja de mierda. Como pueden ver acá, las viejas son unas forras. Pero eso no va al caso. Así que eso es lo más o menos. Wesker ya conocía a William Birkin y, como dije, lo conoce de antemano a Birkin. De hecho, son amigos bastante cercanos. Bueno, si se puede decir que Wesker tenía amigos, ¿no? Lo cual es bastante difícil de creer que Alberto tenga amigos. Pero bueno, recibe una muestra prototipo de un virus, que es el virus que Wesker termina teniendo. No se nos explica en ese momento que dicho virus es inestable. De hecho, creo que se lo sacaron como para inventarle una debilidad. El hecho de que Wesker en cierta parte sea débil a algo. Prácticamente se lo inventaron para poder complementar de que Chris pueda acabar con él en los sucesos de Resident Evil 5. Pero vamos a llegar más adelante a eso, no se preocupen. En Resident Evil 1, literalmente Wesker traiciona su unidad, recibiendo órdenes. Directamente se podría decir, pero en realidad el objetivo principal es que Umbrella quería probar qué tan fuertes eran sus armas biorgánicas de ese momento. Por ende, mandan a la unidad de los Stars. Dicha unidad se forma antes, con Wesker un par de meses antes de los sucesos del 13 de julio del 98. Por lo que Wesker, sí o sí, lleva todo su equipo primero al primer equipo. El equipo en el que estaría Rebecca Chambers. Cuando pierden comunicación, literalmente, Wesker tiene que enviar a su equipo y él también va. Entonces comienzan a ocurrir los sucesos de Resident Evil 1 en las montañas Arclight. ¿Qué es lo que nos importa y lo que nos compete ahora mismo? Los sucesos de las montañas Arclight están divididos en dos secciones, por decirlo de una forma. La campaña de Chris o la campaña de nuestra querida amiga Jill. Depende del lado que tomen de la historia, Wesker va a traicionar a los Stars de todas formas, así que no importa demasiado de qué lado de la historia tomen, lamentablemente, así que eso ya depende de cada uno. Si ustedes lo quieren tomar, tómenlo. Pero ambas son canónicas. ¿Qué quiere decir con que ambas son canónicas? Si ocurren al mismo tiempo es imposible que ambas sean canónicas, pero bueno, es lo que hay. Un pequeño gran error de cómo hicieron la forma del juego, la narrativa del juego. No nos importa demasiado el tema narrativa porque no somos expertos en ella. Pero bueno. Veníamos diciendo que que Wesker se conocía muchísimo con Alien, que ese Alien es el padre de Sherry, William Birkin. Y sí, se conocen demasiado bien que eran amigos. De hecho, estaban juntos bastante parte del tiempo, por lo que se dice. Y ambos son científicos bastante reconocidos dentro de la corporación Umbrella. Para el que no lo sabe, Wesker es uno de los que hizo caer a Umbrella. Esto mucho no se deja entrever, pero sí. Wesker tuvo algo que ver en la caída de Umbrella. De hecho, esto pasa en los ¿cómo se llama? En los spin-off, que nadie le dio bola seguramente a los spin-off, pero bueno, son canónicos algunos. Por ejemplo, el de la caída de Umbrella. Entonces, bueno, volviendo a los sucesos de Resident Evil 1, que es lo que nos compete, técnicamente hablando. Wesker traiciona a su unidad. Sí, es un traicionero. Ya sabemos que Wesker es recontra traicionero. O sea, no es ninguna sorpresa para nadie, prácticamente. Esto más adelante nos vamos a dar cuenta de por qué decimos que Wesker es una rata traicionera y por qué esto no sorprende a nadie.
porque tomará más sentido. ¿Qué quiero decir con que tomará más sentido? Que sí, que Wesker traiciona a sus dirigidos en ese juego una vez. Entonces, depende de la perspectiva. Si lo tomamos desde el lado de Jill, nos vamos a enterar que resulta que Chris está desaparecido, por así decirlo de una forma, y quedaría apenas entramos a la mansión. Pero en dicha mansión, si somos Chris, Jill es la que desaparece. O sea, Barry en realidad nunca termina entrando en cierta parte a la mansión Spencer. A la mansión, quiero decir, a la mansión Spencer. Me quedé con la mansión Spencer. Qué boludo que soy. Así que bueno. Vi un coso verde, no sé por qué. Perdón chicos que estoy un poco perdido a veces porque, como dije, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que hago esto. No, nunca hablé un poco de así como de la historia y hablar de los personajes, sinceramente, es la primera vez que lo hago. Entonces, estoy así. Un poco tenso por ese lado. Bueno, volviendo a los sucesos, el Alberto prácticamente traicionaría dependiendo. Lo que más nos va a importar es que vamos a hablarlo desde la perspectiva de Chris, porque la rivalidad entre Wesker y Chris es lo que más nos va a importar. Lo que no va en este caso es lo que más nos importa y lo que nos más interesa. Gracias por avisarme que estabas atrás, boludo. Bueno, acabamos de hacer el rango SDS Plus, para que lo vean. Nos sobró un montón de tiempo. No alcancé a superar mi récord, pero bueno, mi récord es de casi 2 millones. Estoy a 15.000 puntos, un poquito menos. Pero bueno, para que vean un poco. El Alberto prácticamente, Wesker en realidad, termina demostrando su gran creación, el virus T. Pero Wesker en realidad quería recopilar datos él mismo de las armas bioorgánicas de la mansión solamente para una cosa. ¿Qué cosa? ¿Con qué objetivo? Traicionar a Umbrella. Esto lo va a lograr. De hecho, en el Wesker Report lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Qué quiero decir? El Wesker Report es el reporte de Wesker donde comenta un montón de estas situaciones hasta de cómo él comenta cómo sobrevive. De hecho, él mismo tenía sus propias dudas de si iba a sobrevivir o no una vez que el Tyrant lo atravesara al pecho. De hecho, bueno, yo creo que acá es donde comienza realmente la rivalidad entre Chris y Wesker, porque Wesker comienza a explicarle, le dice, ¿no es magnífico? Y el hijo de remil puta de Chris va y se le ríe en toda la cara como diciéndole, viejo, vos estás senil, flaco. Rubio estúpido, estás recontra senil, se te fue la cabeza. ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué mierda haces, flaco? Bueno, esto a Wesker no le gustó demasiado, que literalmente Chris se le ría en la cara y le dijera prácticamente esas cosas. Entonces termina siendo atravesado por el Tyrant. Chris salva el día, o Jill salva el día, o ambos salvan el día y terminan sobreviviendo a los sucesos de la mansión. Wesker, a poco tiempo de eso, termina levantándose, volviendo a la vida de entre los muertos, y se da cuenta que cuando quiere buscar, poniendo su clave de acceso y su nombre de usuario en una terminal de Umbrella de ahí, fue revocada. ¿Por qué fue revocada? Porque Umbrella ya se dio cuenta que Wesker prácticamente los traicionó. Y todo esto para venderle dicha información a una organización, a una compañía. La compañía esta se llama La Organización. En realidad le decimos La Organización porque no se tiene información de quiénes sean realmente. Lastimosamente no se sabe eso. Por ende queda eso. Queda nada más en eso. Muy bien. De regreso a esto, Wesker logra escapar de la mansión, pero no sin antes acabar él con Lisa Trevor. Tomemos el camino que tomemos, literalmente vamos a ver que Lisa Trevor termina cayéndose a un abismo.
Y ahí pensamos que está muerta porque no la volvemos a ver. Pero resulta que quien realmente le puso punto final a la vida de Lisa Trevor fue Albert Wesker. Sí, nuestro rubio favorito, o uno de nuestros rubios favoritos. Convenientemente Wesker ahora sale de la mansión corriendo. Sí, corre, se pone a correr. Y desde ahí no sabemos mucho más de él. Al menos eso en la línea de la historia principal. Porque literalmente, cuando es la caída de Umbrella, tampoco se sabe sobre Wesker, sino que nos volvemos a enterar de que Wesker está vivo precisamente en Resident Evil Code Verónica, donde vuelve a hacer su aparición dentro de la saga. Acá tiene un pequeño gran conflicto con Chris, pero en realidad Wesker está buscando una muestra del virus T, Verónica, que quien resulta que tiene una muestra de este virus es no más y nada menos que Alexia Ashford, quien recientemente se levantaba de un coma criogénico en ese momento. Un coma criogénico durante 15 años. Si nos ponemos a ver acá la información del juego, que eso está acá, justamente en la biblioteca, nos vamos a dar cuenta de un montón de detalles sobre los juegos. De hecho, precisamente eso lo explica acá en la historia de Resident Evil. Pero no vamos a entrar mucho en detalles sobre la historia de Resident Evil ahora. O sea que estamos hablando solamente de Albert Wesker. Si a ustedes les gusta este tipo de videos, vendrá a ser que lo voy a estar subiendo en YouTube este video, pero así puedo mandar el link porque es un video muy largo para mandar en el canal de WhatsApp. Si les gusta mucho este tipo de videos y este tipo de formatos, lo voy a seguir trayendo, pero con otras cositas más. O sea, con otros personajes, con la historia de Resident Evil contando los juegos, mismo por ahí la historia de Tricel, de la BCAA, la historia de Ethan, aunque la historia de Ethan es un poco más complicada por ahí de contar, porque es un rejunte de un montón de cosas, pero no importa. Lo vamos a traer tarde o temprano. Lo mismo que la historia de Leon o la historia de Chris, por ejemplo, por tirar dos nombres. Así que mucho problema por ese lado no hay. Volviendo a los sucesos de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, Wesker no tiene ninguna relevancia, solo que lo más importante es que termina encontrando, por así decirlo, a una Judine que va a usar más adelante, precisamente en el año 2004. ¿A qué me refiero con esto? Sí, Wesker es quien le otorga su lanza Garfios a la señorita Ada Wong. Y con esto ella logra escapar de Raycon City por los pelos justo antes de que esta explote. Pero tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Tampoco se sabe mucho de Ada, pero bueno, trabajaron juntos en Resident Evil 4. Pero ya vamos a llegar a los sucesos de Resident Evil 4. Todavía no. Wesker necesitaba una muestra del virus T Verónica y resulta que la única persona que tenía eso era Alexia, quien se despertaba del coma criogénico. Retomando esto. Entonces, Wesker y ella tienen una mini pelea en donde él queda maravillado por los poderes que tiene Alexia. Pero en este caso, quien vuelve a aparecer en la escena es Christopher Redfield, o sea, Chris. ¿Qué ocurre con Chris? Bueno, Wesker le encomienda a Chris la misión de acabar con Alexia, ya que este es uno de sus mejores hombres. Y así sale huyendo entre las patas. Pero lo más importante es que si bien Chris logra derrotar a Alexia, en este juego estaba Claire, la hermana de Chris. Pero bueno, Chris y Wesker terminan peleándose. En esta pelea, Chris no está ni a la par de los poderes de Wesker. Que si bien todavía no estaba tan poderoso, tan OP como en Resident Evil 5, por ejemplo, sí estaba bastante poderoso y le alcanzaba para darle una paliza a Chris. De hecho, se la da. Pero por una conveniencia o poder del guión o por confianza, no logra ponerle el punto final a esta pelea. Así dejando un mano a mano que terminaría en un empate, aunque si tuviese que jugármela por alguien, Chris tuvo bastante suerte y ganó Wesker por muy poco, pero por los pelos. Solo porque terminó abandonando, porque le cayeron un montón de tuberías en la cabeza. Es lo que hay. Luego de estos pasaremos a los sucesos de Resident Evil 4, donde tenemos dos líneas de tiempo, por decirlo de una forma. La del 4 original o la del remake. Yo sinceramente me parece que Wesker es el tipo que no dejaría las cosas a que las haga otro, ya que él no confía en absolutamente en nadie más que en sí mismo. Por lo que los sucesos de Resident Evil 4 Remake, del lado de Separate Ways, me parecen los más adecuados para hablarlo. Por lo que sí, si nos ponemos a pensar, es por ese lado. Wesker obtendría una muestra de las plagas, otro de sus parámetros necesarios, para así lograr su objetivo finalmente para Resident Evil 5. Finalmente se llamaría Uroboros. Pero no vamos a hablar todavía del Uroboros en sí. En sí ya vamos a hablar del Uroboros.
O sea, ya tarde o temprano. Si quieren un video aparte explicando solamente los virus, también lo podemos hacer. De hecho, hay bastante información sobre eso, por lo que se puede hacer tranquilamente. Y sería un video bastante largo, intuyo yo, pero creo que quedaría bastante bueno para hacerlo. De hecho, estoy expandiendo bastante este video, por eso estoy un poquito a los santos pedos explicando las cosas. Vamos recién por los sucesos de Resident Evil 4, donde Wesker obtiene una muestra de las plagas por el cuerpo de Jack Krauser. Esto ya todo el mundo lo sabe, así que tampoco vamos a andar demasiado. Vamos directamente a lo que nos importa. Vamos a analizar más puntualmente a Wesker en donde más se vio de este personaje. Sí, en Resident Evil 5. Para definirlo a Wesker, todo esto se remonta a una noche del 2005, cuando Chris y Jill, en una misión ultra secreta en ese año, logran por una fuente confiable encontrar una nota del paradero de Oswald Spencer, el fundador de la corporación Umbrella. Lo que ellos no esperaban era que acá estuviese Wesker. Wesker tiene una linda conversación con el señor Spencer, donde Spencer finalmente le comentaba que él se iba a convertir en un dios, pero que su cuerpo estaba muy deteriorado y que el tiempo era uno de sus principales problemas, sino que también su principal enemigo. Wesker tiene su información y cree que no es más que un producto y alguien que Spencer ha logrado manipular todo este tiempo. Ya enojado con esta situación, Wesker termina por apuñalar a Spencer en el pecho, atravesándolo con su mano, demostrándonos también que es bastante poderoso y un reverendo hijo de puta, pero tampoco vamos a indagar mucho en eso. Finalmente, Wesker le dice: el derecho a ser un dios, vos no te pertenece ese derecho. Solo alguien con suficiente poder puede lograr hacerse con este derecho. Obviamente haciendo relevancia a él. Hace referencia a sí mismo. Prácticamente esto es el ego en su máximo esplendor. Pero tranquilos, todavía no pasamos a lo peor. Porque Chris y Jill terminan enfrentándose a Albert. Wesker, cuando tiene finalmente la oportunidad para darle el golpe de gracia a Chris, se pone otra vez a monologuear. Sí, ¿cómo estamos con los monólogos? ¡Ah, pura la puta que me paré con el celular! ¿Cómo estaba con los monólogos el señor Wesker, chiquis? Bueno, sí, Wesker se pone a monologuear y dice: let's finish this. O sea, acabemos con esto de una buena vez. Cuando está por asesinar al puto Chris, Jill se mete en el medio y había un ventanal enorme, por lo que Chris termina siendo salvado por la campana, por decirlo de una forma, y Jill y Wesker terminan cayendo por el acantilado. Obviamente se los dan los dos por muertos, ya que nunca encontraron los cuerpos de ambos. Yo creo que era obvio que no iban a encontrar los cuerpos. De hecho, hay una foto muy buena en internet, de hecho si la buscan, la van a encontrar, donde Wesker tiene en cierta parte como que perdió uno de sus ojos, porque tiene un vidrio inyectado ahí, tiene un vidrio clavado en sus ojos, y tienen en los brazos una Jill muy mal herida, aunque ambos terminan heridos en cierta parte. Wesker comienza a investigar absolutamente con todo esto. En este tiempo Wesker ya tenía conversaciones, intuyo yo, con alguien llamada Etzela Guione, que, por si alguien tiene dudas sobre quién es Etzela, la vamos a estar mostrando. Esta señora es Etzela Guione, y es una de las miembros de la unidad Tricel, que en Resident Evil 5 tienen un peso no muy específico, sinceramente, dentro de la saga. Así que tampoco como nos importa demasiado. Tricel es parte del consorcio farmacéutico mundial, que es parte a la vez de quien desarrolla la BCAA y es, en cierta parte, quien le otorga cosas e información a esta organización, que es la BCAA, que Chris y Jill son parte de los 13 miembros fundadores. Hay bastante información, calculo yo, sobre la BCAA y su fundación y cuándo es, más o menos, pero tampoco nos vamos a meter demasiado en eso, sino que lo vamos a indagar probablemente en videos más adelante, si les gusta, obviamente. Si no les gusta, no lo haremos, no se preocupen. Lo importante acá no es tanto eso, sino que, de vuelta a los sucesos, pasarán 3 años desde los sucesos del DLC a la historia principal del juego. Pero en este tiempo Wesker indagó e investigó un montón sobre cómo utilizar a Jill. Principalmente Wesker tenía la idea de usar a Jill como un conejillo de indias para comenzar a investigar con el Uroboros. Pero viendo que Jill tenía trazas del virus T en su interior, gracias a la infección que tuvo el 28 de septiembre del 98 a manos de Nemesis, Wesker le dio un uso. Aprovechó para darle un buen uso a esto. Con la intención de desarmar super soldados, por así decirlo de una forma, y que funcionaran,
luego de varios fracasos, y Wesker no lo podía tolerar, logró llegar a algo que vendría a ser la cima en la cúspide de la evolución, el dispositivo de control mental, el P30, que le resultaría a quien lo tenga inyectado en un fármaco que lo estaría controlando a diestra y siniestra durante un montón de tiempo. Por eso Jill termina con la piel, con la tez de su piel pálida, por el hecho de que estaba constantemente en un nivel alto y a gran exposición por este fármaco que Wesker le suministró con el P30 de manera constante. Pero bueno, Wesker aprovechó todo esto para poder utilizar y hacerle daño psicológico también a Chris. Además de hacerlo mierda en la pelea y acabar con él, tenía que hacerle daño psicológico, tenía que hacerlo sufrir. Chris no podía morir simplemente sin sufrir, no, tiene que sufrir. A mí me parecía bastante correcto y va bastante acorde con cómo es el personaje de Wesker. Un tipo bastante cínico e hijo de puta que tranquilamente pudo hacer eso. No le importa a nadie más que no sea el mismo. Esto mismo lo dice Chris mucho más adelante luego de esa pelea, cuando Etzela está infectado con el virus Uroboros y Wesker le dice que aún le encomienda una última misión. Y esta misión es liquidar a Chris y a Sheva. Sheva creía que eran amigos y le dice, creí que eran compañeros, pero Chris le dice que a Wesker no le importa a nadie más que él sí mismo. De hecho, acá te das cuenta que Chris lo conoce bastante bien aparentemente a Wesker. Pero bueno, tampoco vamos a entrar mucho en detalles. Finalmente llegamos a los sucesos del final del juego, por decirlo de una forma. Luego de muchas peleas para los dos protagonistas de turno. Si quieren explicaremos la historia de Resident Evil 5, pero tampoco me parece muy adecuada ponernos a explicarla ahora. Wesker finalmente llega el momento de la pelea final. ¿Recuerdan que yo había dicho que Wesker tenía un virus que aparentemente que le había entregado Birkin y que aparentemente tenía una debilidad? Bueno, en ese momento no se sabía si tenía una debilidad o no, sinceramente. Pero en este juego se nos revela que por un maletín que Etzela cargaba todo el tiempo, había un suero que era el suero que le iba a hacer daño a Wesker. De hecho, Jill les termina revelando sobre el final del juego a Chris y a Sheva que Wesker había recibido supuestamente una dosis recientemente y por eso no le iba a pasar nada. Si se le inyectaba demasiado de este suero, ahí sí actuaría como una especie de virus. Entonces, bueno, una especie de veneno en realidad, no un virus. Por lo que esto sí o sí le haría daño a Wesker, pero para ello había que suministrarle la cantidad exacta o superior. Esto es un guionazo bárbaro para demostrarnos que en realidad Wesker no es súper poderoso, lastimosamente. De hecho, para mí no es más que un guionazo puro y duro. Y algo bastante sacado del culo, porque bueno, había que tratar de matar al archienemigo de alguna forma, ¿no? Entonces pasó eso. Inventaron todo eso para que Wesker terminara cayendo. Igual no me quejo, la verdad. Si hubiese muerto de otra forma un poco más a lo Wesker, te la creía más. No como murió en su forma final, pero bueno. Finalmente, Wesker y Chris y Sheva terminan peleando en donde realmente nos compadecía, donde realmente nos importaba. En un hangar. Luego de un gran rato de pelea y que sea bastante complicada, la pelea, claro está, estos logran inyectarle finalmente el virus a Wesker. ¿Qué pasa con este virus? Wesker decide tener que huir, no le queda otra, porque es así. No le queda otra. Quiero mostrar una cosa primero. Quiero mostrarles algo sobre... Yo mencioné la forma final de Wesker, ¿no? Pero ustedes la tienen que ver finalmente. Yo creo que muchos ya la vieron. Si no la vieron, bueno. No importa. Estamos hablando de este señor. Este loquito de mierda, este señor, es el Alberto. Sí, así es, el Alberto Wesker. Con sus ojos de lagarto. Pero bueno, no importa eso. Luego de una gran pelea sobre el hangar, Wesker termina saliendo huyendo con la cola entre las patas porque estaba herido, gracias al veneno que estaba actuando por este suero que le habían inyectado. Lastimosamente para Chris y Wesker, para Chris y Sheva en realidad, que logran llegar hasta el avión, Wesker les dice que él cree que lo subestimó a Chris y que no necesitaba a nadie más
porque ya tenía todo. Tiene Ouroboros de su lado y con eso, en menos de 5 minutos, el avión alcanzaría la aptitud óptima para el despliegue de misiles de este virus, el Ouroboros. Contra todo pronóstico, Chris y Sheva logran derribar el avión y Wesker termina cayendo ahí también, en el avión. Pero todavía faltaba una última jugada que Wesker se tenía escondida bajo las mangas. En su último afán por tratar de derrotar finalmente y acabar con su archienemigo Chris Redfield, Wesker se combina con el Ouroboros, dando así su forma final. Es bastante intimidante el aspecto, pero termina siendo una masa de cagarlo a tiros, algo que se define todas las bestias del Ouroboros. Enemigos que prácticamente se tanquean absolutamente todos, se bancan 400.001 balazos, y todo eso sin sufrir un daño aparente, los hijos de puta. Aunque para mí la pelea final estuvo bastante buena, de hecho todos la recordamos como una mierda, o la gran mayoría la recuerda de mal gusto, por el hecho de que Chris golpea una piedra, pero bueno, y eso en Village se hace referencia, Heisenberg le hace referencia. Lo que a mí me da a pensar, ¿cómo carajo Heisenberg se enteró de que Chris golpeó una piedra? ¿Qué? Chris anda diciéndole a todos, anda por ahí y le dice, che, mi amor, ¿no sabes que yo golpeo piedras? Golpeé una piedra en un volcán hace un montón de años atrás. No me imagino a Chris andando diciendo eso a todo el mundo. Sinceramente no me lo imagino, pero podría pasar. Finalmente, Wesker revela esta forma que estoy mostrando, revela esta forma, y finalmente pelean en el final. Ya, el contador de veces que dije final, Dios mío, qué horrible que soy. Bueno, resulta que estos dos, Chris y Sheva, logran hacer caer a Wesker a la lava, donde este hijo de puta todavía seguía resistiendo. Imagínense qué tanto aguante tenía Wesker, que ya estaba bastante debilitado y tuvo que utilizar el Ouroboros con el afán de acabar con ellos de una vez, pero el Ouroboros ya también lo estaba comenzando a consumir. Recordemos que el Ouroboros es una masa amorfa que anda buscando a todos. Imagínense, este tipo se lo estaba aguantando porque es un ser humano superior a todos los demás. Es la única forma por la que estaba logrando aguantar lo suficiente al Ouroboros. De hecho, si en el juego te estás dando cuenta en la pelea final y te sacas lo suficiente a él, vas a ver que Wesker está jadeando por momentos. O sea que también está notándosele el desgaste al chabón. Conforme va avanzando la pelea te vas viendo el desgaste que va teniendo. Lo más insulso de esto es que Wesker, cuando está perdiendo en cierta parte, va a decir no puedo perder, no contigo, demostrando que está enojado. De hecho, en todos sobre el final del juego, en esa parte, o mismo en el DLC, le dice a Chris y a Jill, no puedo perder, no con ustedes. Y luego dice, y si le hacemos suficientemente daño y se termina yendo antes de tiempo, les dice, ¿acaso quieren que me enoje? Algo así como todo esto que voy explicando conforme todo lo que me sé y todo lo que me acuerdo, claro está. Finalmente, Wesker está en el volcán, a la merced de su archienemigo para ser rematado. Pero no sin antes intentar un último esfuerzo de derribar el helicóptero, donde está Chris, Jill, Sheva y también Josh Stone. Finalmente, Jill les dice, usen estos dos lanzacohetes y pónganle punto final al hijo de puta, al hijo de su madre. Hay una frase bastante emotiva donde Chris le dice ready partner y Sheva le dice lista para acabar con esto. No le dice así, pero prácticamente en un quick time event donde disparamos con los dos lanzacohetes, vemos que Wesker trata de esconder su cabeza, pero la explosión de la lava y la explosión de los lanzacohetes es muy probable que lo haya mandado a dormir la siesta eterna en el infierno, que esperaban, no en el cielito, obviamente. No se sabe si Wesker está vivo o no. Yo creo que es un gran debate esto dentro del fandom, donde hay muchos que creen que Wesker murió y hay otros que dicen que Wesker está vivo y que solamente era un clon del final del juego. Sinceramente no lo veo tan así, como un clon. Me gustaría que Wesker vuelva en algún momento y sea él quien le ponga un punto final en Resident Evil 9, pero que también esté Leon, que aunque no tenga nada que ver, pero que también vuelva a estar Jill y sean Jill y Chris finalmente los que les pongan el punto final a Wesker. No tanto Sheva. Si bien a muchos dicen que Sheva no tenía nada que ver, Sheva tenía sus motivos también para estar en esto.
Pero cuando hablemos de la historia de Sheva, que en algún momento podemos llegar a analizarla, también va a pasar esto. Finalmente el análisis de Wesker es un tipo completamente roto en el sentido mental, que nunca tuvo una buena paz mental, definitivamente. Todos los protas de Red en cierta parte no están bien mentalmente, si nos vamos a poner a analizarlos bien desde el lado psicológico. Por eso no quise entrar en el apartado psicológico. No me va muy bien analizando la psicología todavía los protagonistas, pero conforme voy a ponerme a estudiar un poquito, para sacar un poquito de eso y poder hablar de eso y no analizarlo tanto en el juego. En cuanto a habilidades, Wesker nos muestra que tiene una gran recuperación, en el sentido de que tiene buena recuperación de cuando recibe daño. Y mirá que hay que soportar los golpes de Chris, mirá que este tipo golpea piedras. Pero bueno, este tipo se las aguantó, ¿no? No es cosa fácil. Además, en el sentido figurado, tiene muchas habilidades rotas, tiene su pistola Samurai Edge de los Stars y un Magnum que es el Lifting Hawk. Al menos acá en Resident Evil 5 ese es el armamento que Wesker lleva. Además de estar vestido de negro y aparecer una copia de Neo, de Matrix, por así decirlo de una forma. De hecho, este hijo de puta puede esquivar balas. De hecho, una vez que le captas el truco, Wesker es uno de los jefes más fáciles del juego. Aunque obviamente tiene su dificultad, de que hasta en la máxima dificultad es un reverendo jodido hijo de remil puta que tiene varios truquitos más. Tiene un arsenal diferente de combos de cuerpo a cuerpo para hacerte sufrir. Tiene larga, corta y media distancia, lo cual es muy interesante y no todos los enemigos de Resident Evil lo tienen. Pero Wesker tiene todo junto, además de una gran velocidad y de poderte esquivar las balas. ¿Qué más se puede pedir, no? Finalmente, Wesker termina muriendo en el volcán en el año 2009. Lamentablemente para él. Sin saber probablemente que tenga de la existencia de que tiene un hijo, que este es Jake Mueller. No sabemos esto, pero bueno. Finalmente quedará en esto. Espero que hayan disfrutado del video. Sinceramente, es la primera vez que analizaba un personaje. No sé qué también lo hice, creo que comenté más bien como su historia y omitiendo quizás algún detalle, porque no nos interesaba tanto algún que otra cosa. Pero finalmente fuimos a lo importante y a los puntos importantes. Después, bueno, Wesker es uno de los villanos principales, porque estuvo involucrado en todo, absolutamente en todos los sucesos de los juegos, hasta Resident Evil 5. Ya a partir de Resident Evil 6, 7 y 8, él ya no tuvo nada que ver. O al menos eso es lo que podemos llegar a pensar, porque no sabemos si este tipo está vivo y está ocultando sus verdaderas intenciones. Espero que lo hayan disfrutado, muchísimas gracias por ver hasta acá, nos vemos en la próxima, los despido.